Muy bien, importante en la exploración física que vamos a llevar a cabo del abdomen, debemos tomar en consideración que el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, con su bata, descubierto hasta la porción del esternón y una sábana en la parte inferior que cubre a nivel de la sínfisis del pubis y la porción inguinal en forma bilateral. Utilizamos la inspección inicialmente, donde vemos la distribución del vello, los movimientos respiratorios, como en este caso, ustedes están percibiendo la respiración de tipo abdominal, apreciamos la ubicación de la cicatriz umbilical, que aunque no tuviéramos una cinta métrica, que sería lo ideal, podemos hacerlo desde el apéndice gifoides del quinto dedo y el dedo pulgar y medir en forma equidistante y establecer que efectivamente la cicatriz está en el centro. Vemos si hay nevos, cicatrices, como en este caso, que nuestro paciente tiende un poquito a la obesidad, vemos la presencia de ciertas cicatrices o vivesis que se encuentran en el flanco del lado derecho, probablemente del lado izquierdo también se perciban, ¿sí? Ya para llevar a cabo nuestra palpación, debemos de tomar en consideración dos sistemas de división o metodologías. Trazamos una línea media que va de la porción media del esternón, siguiendo la línea alba, que es la unión de los rectos abdominales, hasta la sínfisis del pubis. Y otra línea en forma de 90 grados, haciendo ángulo de 90 grados, que atraviese la cicatriz umbilical. Esto nos divide el abdomen en cuadrantes. Dos cuadrantes superiores, derecho e izquierdo, y dos cuadrantes inferiores, igual, derecho e izquierdo. Otra forma mucho más topográfica que tomamos en consideración es dividir el abdomen en segmentos. Y para ello trazamos una línea medio clavicular hasta la parte media de la región inguinal o ligamento de pupar. Esto tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Son dos líneas paralelas. Y otras dos líneas, una que va de la novena costilla en la parte superior y otra que va de las espinas ilíacas, ¿sí?, o de las crestas ilíacas anterosuperiores a la contralateral. Y esto nos divide en 9 segmentos. Los de la parte superior y del lado derecho sería el hipocondrio, la parte superior, flanco, el que está del lado derecho, y fosa ilíaca derecha. En la parte media tenemos el epigastrio, el mesogastrio o segmento umbilical e hipogastrio. Y del lado contralateral recibirían los mismos nombres, es decir, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. El siguiente aspecto, ¿sí?, es valorar la palpación. Y para la palpación, teniendo ya sea en cuadrantes o segmentos, el primer paso que vamos a hacer es deslizar nuestra mano en forma, ¿sí?, con los dedos o la punta de los dedos semiflexionados, y en esta forma vamos a pasar discretamente nuestra mano buscando sensibilidades. Recordar que algunos pacientes tienen problema de sensibilidad y pueden tener inclusive cierta cosquillas, para lo cual es importante evitar que sea demasiadamente brusca la búsqueda de esta sensibilidad. El siguiente paso, para no alterar los ruidos intestinales,
es auscultar en la porción, en este caso de epigastrio, los ruidos intestinales. Les recuerdo que varían de 5 a 30 ruidos por minuto, ¿sí? En este caso, ¿sí?, hay aumento en el número y en la frecuencia de sus ruidos intestinales, tomando en consideración que fue nuestro paciente que tuvo el problema del cuadro diarreico, ¿sí? Lo podemos hacer en los 4 cuadrantes. En esta parte tenemos la porción del recto sigmoides, el ángulo del colon del lado izquierdo, del lado derecho, y fosa ilíaca derecha, donde encontramos el ciego. Debemos, de alguna manera, percutir con la finalidad de buscar los ruidos timpánicos. Recordar que el intestino está lleno de aire, puede tener algo de líquido, y eso nos da los fenómenos de modificaciones de los ruidos, ya sea de calidad timpánica o de calidad o ruidos de lucha, que en este caso lo que esperaríamos encontrar de la línea media hacia afuera, tendríamos ruidos de tipo timpánico. Debemos esto hacerlo siempre en forma simétrica para ir comparando, ¿sí?, tanto de un extremo como del otro. Importante, en el hipocondrio derecho, yendo de la porción del tórax hacia abajo, más o menos a nivel de la clavícula y de la horquilla esternal, tenemos el segundo espacio intercostal. Ahí es claro pulmonar, y una vez que lleguemos al borde superior del hígado, y en automático cambia a submatidez o matidez. Puede meter aire para cerciorarnos que estamos precisamente en el límite del diafragma, saque aire, cambia la tonalidad de claro pulmonar a timpánico. Y eso determina el borde superior del hígado. Si queremos determinar el borde inferior, nos vamos, como el hígado crece hacia la cicatriz umbilical, puede abarcar la línea medioesternal e incluso la línea axilar anterior, y en caso de que el paciente sea un paciente con cierto grado de obesidad, tendríamos que hacer esta maniobra de separar o de bajar la grasa para ir percibiendo los cambios hasta que llegue la porción del borde hepático. Es una cuestión gentil, no molesta al paciente y en automático determina el borde inferior del hígado. En este caso, le podemos pedir al paciente, meta aire por favor, y en esta forma también, saque aire, podemos percibir el descenso del borde inferior del hígado. Lo mismo lo tenemos que hacer del lado izquierdo, con la finalidad de encontrar la cámara gástrica. En este caso en particular, se percibe el cambio de tonalidad más o menos entre el 8º y 9º espacio intercostal que corresponde a la cámara gástrica. Lo mismo debemos de hacer de la cicatriz umbilical hacia el hipocondrio izquierdo con la finalidad de buscar el borde inferior del vaso, que en este caso pues no lo tiene porque no hay crecimiento esplénico, ¿sí? La otra maniobra que debemos de realizar es introducir nuestra mano en la parte posterior del abdomen e impulsar el riñón del lado derecho y con la mano derecha tratar de localizar el riñón. En este caso en particular, dada la constitución de nuestro paciente, resulta difícil realizarlo. Sin embargo, en esta posición encontramos la fosa renal derecha
y la localización del riñón. Lo mismo tenemos que hacer del lado contralateral. En este sitio, entre la espina ilíaca anterosuperior y la cicatriz umbilical, si trazamos esta línea, entre los 2 tercios internos y el tercio externo, tenemos el punto de McBurney. Es un punto de referencia muy importante porque allí, en caso de que el paciente tuviera un problema de apendicitis, sería un dolor exquisito y nos daría como resultado la evidencia de un cuadro de apendicitis aguda. Otro de los puntos importantes también de referencia, exactamente a 2 centímetros de la cicatriz umbilical, tendríamos la porción del uretero, ¿sí?, en su parte superior, la salida de la pelvisilla hacia el uretero, ¿sí?, es el punto ureteral superior, y aproximadamente a 5 centímetros y también en forma lateral tendríamos el punto ureteral del lado izquierdo. Esto se tiene que hacer en forma simétrica y desde luego evaluar si al paciente le genera alguna molestia. La parte inferior del uretero, recordar que eso solamente se logra a través del tacto rectal en el caso del hombre y a través del tacto vaginal en el caso de la mujer. En este caso en particular, por cuestión de pudor, no es necesario llevarlo a cabo y además porque tampoco tiene sintomatología alguna. Le pedimos al paciente que se siente tantito con la finalidad de realizar a nivel de la costilla flotante, que más o menos corresponde a D12, a la 12ª dorsal, ¿sí?, si hay dolor. En este caso en particular no lo tiene, se realiza tanto de un lado como del otro. Otra forma para resolver esa situación, que a veces es un poquito problemática, exactamente la porción del flanco, el significado es el mismo, se llama signo de Pastia o pastilla y corresponde precisamente a la fosa renal, ya sea derecha o izquierda. En el caso de que hubiera algún proceso inflamatorio a nivel renal, esto nos permitiría sustituir la puño-percusión que acabo de realizar como esta maniobra que nos permite establecer patología a nivel renal. Otro aspecto importante, y sobre todo buscando datos de algún compromiso en la cavidad abdominal, específicamente el peritoneo, es hacer pellizcamiento, ya sea por cuadrantes o segmentos, y esto, en caso de que el paciente nos refiera dolor, debemos en forma complementaria realizar algún otro tipo de maniobra. Tenemos datos importantes, como es el caso de que si él fuera un paciente con problema de la vesícula, podemos realizar una maniobra en la cual al introducir mis dedos exactamente a nivel de la línea medio clavicular del lado derecho y la parrilla costal y pedirle en este caso al paciente que meta aire, respire profundo. Si en el momento que saque aire, que nuestro paciente acortara la inspiración, ese sería un dato de un proceso inflamatorio de la vesícula y el punto o maniobra se llama maniobra de Murphy. Otra maniobra que podemos realizar en el abdomen y sobre todo para algunos pacientes o personas que tienen historia de problema del páncreas, ¿sí?, es la zona de Cash. Y esta va de la parte posterior del abdomen, siguiendo la parrilla costal hacia el lado contralateral, en este caso del lado derecho. Se denomina zona hiperalgésica de Cash. En caso de que la persona tuviera una pancreatitis, ¿sí?, daría como resultado positividad a la misma. Podemos evaluar también la cabeza del páncreas como punto de referencia, trazando una línea en la parte central, haciéndolo un ángulo de 90 grados y exactamente en su bisectriz sería la porción de lo que corresponde a la cabeza del páncreas, ¿sí?, cosa que en este caso en particular tampoco es un punto positivo. Otra, y yéndonos un poquito más como punto de referencia a la izquierda,
más o menos a nivel de epigastrio, y del lado izquierdo sería el punto gástrico, ¿sí? En el caso de que nuestro paciente tuviera una historia de gastritis, nos daría como resultado un dato positivo. En este caso también en particular, tampoco hay dolor. Importante, tomando en cuenta ciertos problemas que pudieran tener a nivel abdominal, y ya hicimos la aclaración que debe ser un sonido timpánico, y en algunas zonas, sobre todo a nivel del hipocondrio derecho, es una zona de matidez o submatidez. Debemos de hacer percusión en todo lo que es la cavidad abdominal, con la finalidad de que si tuviéramos un paciente con ascitis, es decir, líquido libre en la cavidad abdominal, recordar que existen 3 formas de evaluar si tenemos líquido libre en la cavidad abdominal. ¿Cómo se establece? Recordar que la parte superior sería como una especie de esfera, y el líquido en la parte superior nos hace una concavidad. Entonces, en esta parte tendríamos una cosa timpánica, y si nos vamos a los flancos donde el líquido pudiera estar acumulado, en ese punto le pedimos al paciente que se ponga en decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. El hecho de que la matidez que percibimos ahí cambie nuevamente a timpánico, ¿sí? Ese cambio de tonalidad nos da submatidez cambiante de flancos. Entonces, submatidez cambiante de flancos, timpánico, ¿sí? Y la otra, colocando la mano ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? Y al hacer esta percusión, sentimos, sobre todo del lado derecho, el desplazamiento del líquido, y que se conoce como la maniobra de la onda, ¿sí? Ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. La maniobra sigue siendo la misma. Entonces, timpánico, matidez cambiante de flancos y el signo o maniobra de la onda son los 3 datos que nos traducen líquido libre en la cavidad abdominal, que también puede ser un quiste gigante de ovario. Otros datos que podríamos buscar en forma intencionada es un punto de referencia que va del ombligo a la porción de la vejiga, ¿sí? Y es un ligamento que normalmente debe de atrofiarse cuando ya tenemos nuestra vida del nacimiento y la adultez. Este ligamento se llama el uraco. En algunos pacientes que puedan tener problemas de peritonitis crónica, como es el caso de la tuberculosis, hay un signo que se llama el signo de Shutrow, que es el uraco palpable y arrosariado, y eso nos traduce un dato indirecto de una peritonitis crónica. El otro es lo que se llama el tablero del ajedrez, donde tenemos zonas timpánicas con zonas de matidez en el abdomen. Eso nos habla de que ese líquido está tabicado por un proceso de un cuadro de peritonitis crónica. En este caso en particular, tampoco lo tiene nuestro paciente. Si nos vamos a la porción de hipogastrio, se puede palpar en el caso de que fuera mujer, útero, y en el caso del hombre y de la mujer, podemos palpar la vejiga. Es indiscutible que exactamente en la sínfisis del pubis y prácticamente a 2 o 3 traveses de dedo podemos tener la vejiga. En caso de que la vejiga estuviera llena, le pedimos al paciente que vaya a orinar, y en esa forma podemos establecer que efectivamente se trata de la vejiga, porque pudiera ser algún proceso desde el punto de vista tumoral, y desde luego no va a haber la ausencia o la desaparición de esa tumoración. Indiscutiblemente, como parte de nuestro abdomen, tenemos que descubrir las regiones inguinales, donde le pedimos al paciente que puje tantito, ¿sí? La idea de hacer esta maniobra de Valsalva es para ver si tanto del lado derecho, le voy a descubrir, quizás lo lastime un poquito, puje de este lado, ¿sí? Hubiera la salida o protrusión. Es importante esta región
porque recordar que ahí es donde podemos tener problemas de hernias, ya sea a nivel inguinal y algunas otras que se pueden ir inclusive a nivel escrotal. En este caso en particular, de lo que teníamos al momento actual, todo lo que hemos encontrado son datos de ninguna alteración y luego entonces nuestra exploración física es una exploración física normal.